Y buenas tardes hasta Madrid, donde saludamos con mucho gusto al doctor Miguel Pérez de Ayala Becerril. Muchas gracias a Tirando Blanche por la invitación a este evento de presentación del libro La razón de negocios, antielusión en México. Y lo agradezco particularmente por la oportunidad de participar y de convivir en este evento académico con el doctor Miguel Pérez de Ayala Becerril, destacado jurista español y además, profesor de nuestro querido amigo el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez en su tesis doctoral, y doctor Óscar Álvarez del Toro, que serán también el doctor Óscar Álvarez del Toro, presentador de esta obra, a quien saludo desde luego, como saludo a José María Ocaranza, mi querido Pepe Mora, fiscalista, presidente del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria, y al doctor Albertico Guinto Sierra, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, un destacado jurista y una persona extraordinaria que nos acompaña también. Así que para no quitar tiempo a los presentadores, me permito rogarle a nuestro querido y admirado doctor Miguel Pérez de Ayala Becerril que empiece, por favor, doctor Miguel Pérez de Ayala, con su presentación. Gracias, doctor. Tiene el micrófono silenciado, doctor. Puedo saber un poco de impuestos, pero de Internet sé poco. Ese es el problema. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, Alberto, por la introducción, que no, que desde luego es inmerecida, ¿no? Pero bueno, para mí es un honor el poder estar aquí, entre otras cosas porque ha sido un honor poder tratar con el autor de este libro, Gustavo Amezcua, desde ya hace unos años que se acercó por la universidad con la idea de realizar una tesis doctoral. Gustavo se acordará de esos años y cuando él se acercó, me recordaba el otro día, el tema que él planteaba era un poco más amplio, era el tratamiento de las conductas atípicas y digo fuimos porque al final el mérito es más suyo que mío, dirigiéndolo más hacia el fraude, pero tocando realmente todas las conductas atípicas, ¿no? De hecho, el mérito que yo creo que tiene este libro es no solo que aborda estas cuestiones que no son nada fáciles con una gran finura civil, sino que además lo hace no solo desde el punto de vista teórico, como suelen ser la mayoría de los estudios, sino desde el punto de vista práctico. Y digo que tiene mucho mérito porque, a mi juicio, una de las grandes virtudes que tiene el derecho tributario, para los que somos unos frikis de esta disciplina, es que bebe mucho de las fuentes del derecho civil. Se habla mucho del derecho administrativo, ¿no? Como fuente del derecho tributario, y lo es desde el punto de vista formal o procesal, llamémosle como queramos, pero cuando queremos eh, profundizar en los conceptos tenemos que ir al derecho civil. Y no es fácil porque no somos expertos en derecho civil. Por eso tiene mucho mérito, ¿no? De hecho, y ya entrando un poquito en la materia, eh, yo creo que hay que ser consciente que desde el momento en que la distinción entre las conductas lícitas y ilícitas tienen mucho que ver con el ánimos defraudante del sujeto y por tanto con un aspecto puramente subjetivo, eh, eh, la solución no es fácil. Y no es fácil porque el legislador tiene que adoptar
medidas objetivas. Claro, esto al final lo que nos lleva a luchar con medidas puramente objetivas, conductas que desde luego tienen mucho que ver con el ánimo, ¿vale? Con el business purpose del contribuyente. Y así nos encontramos con que el legislador lucha contra estas conductas pues con instrumentos que pueden ser buenos, la simulación, el fraude de ley, o instrumentos que yo creo que son muy peligrosos, como pueden ser las presunciones e incluso las ficciones, que también están citadas y estudiadas en el libro, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? ¿Cuál es el problema, a mi juicio? Que la balanza se ha inclinado no ya del lado del contribuyente, sino del lado de la administración. Es decir, cuando el contribuyente se encuentra con un texto normativo más o menos ambicioso, en nuestro caso, por ejemplo, la Ley General Tributaria o incluso las leyes especiales de cada impuesto, que tratan de luchar contra el fraude, las medidas o son demasiado abstractas y por tanto le dejan un campo muy vasto al inspector actuario, o tratan al contribuyente bajo la sospecha de la simulación. Como si el contribuyente, a la hora de enfrentarse a una realidad, ya lo estuviera haciendo intentando buscar el fraude. Claro, esto a mí me parece terrible, ¿no? Realmente, cuando un contribuyente se enfrenta a un hecho imponible y lo intenta reducir la carga tributaria, yo creo que podemos hablar de 4 supuestos, básicamente, ¿no? El primero, yo creo que es el más claro. El contribuyente, a la hora de realizar el hecho imponible, lo que ejecuta es una manipulación, un disfraz, ¿vale? Esto es un fraude, claramente. Aquí estamos hablando de, pues probablemente de la simulación. Pues quizás sea la conducta ilícita más clara, ¿no? La segunda es lo que podríamos llamar la economía de opción expresa, ¿no? La propia norma da 2 opciones. Bueno, pues bien, perfecto. Esto hay ordenamientos y hay impuestos que dan 2 opciones. Entonces, el contribuyente siempre tiene que ser antes, por supuesto, de realizar el hecho imponible, elige la normativa que es la más favorable. Perfecto. Luego tendríamos una tercera, que es cuando directamente el contribuyente evade la norma, ¿vale? Aquí ya no hay simulación, hay una absoluta evasión. Pero yo creo que queda un campo, que es, a mi juicio, el campo que tenemos todos y en el cual los asesores fiscales tenemos mucho que decir, los estudios de derecho tributario tenemos mucho que decir. El derecho dispositivo no da expresamente 2 opciones, ¿vale? Como podría ser, pues no lo sé, la tributación separada o la tributación conjunta, por coger un ejemplo absurdo, sino que el sujeto pasivo, antes volvemos a hablar de antes del derecho dispositivo, no derecho imperativo, no ya elige la normativa más favorable para ese negocio jurídico que va a realizar, sino que lo va a realizar bajo una forma jurídica distinta, válida. Es decir, va a buscar conseguir la misma finalidad que estaba buscando, pero a través de otro instrumento jurídico correctamente utilizado según su causa, si pudiésemos hablar así. Este creo que es el gran problema. Y los que aplicamos el derecho tributario como asesores fiscales,
estamos constantemente en esta situación, luchando contra la administración. ¿Por qué? Porque la administración, precisamente fruto de esta juridificación de la que referíamos antes, no es muy clara, ¿vale? Es cierto que hemos dado un paso más, a mi juicio, en muchos ordenamientos, que es con la llamada cláusula de cierre, a la cual, por supuesto, Gustavo también hace referencia. La cláusula de cierre que en el ámbito tributario español, por ejemplo, existe, y aquí lo que se hace es establecer que es la administración la que tiene que demostrar que el contribuyente ha actuado por motivos fraudulentos. Esto es, a mi juicio, un gran avance. Pero volvemos a lo mismo. Es un gran avance si realmente la administración que aplica esto lo aplica bien. Porque claro, y me voy a coger un impuesto español, que es la cláusula de cierre en el régimen especial del impuesto sobre sociedades. Aquí se dice que, y también lo hace la redacción de este nuevo concepto de fraude de ley que se llama el conflicto en la aplicación tributaria. Lo que se viene a decir, se viene a perseguir aquella actuación en la que el contribuyente ha actuado, y dice textualmente, y cito, por motivos eminentemente fiscales. Esta redacción, que a Gustavo desde luego le sonará mucho, a mí me parece, por un lado, muy encomiable, porque está trasladando a la administración la carga de la prueba, pero por otro, está metiendo un concepto peligroso, porque realmente cualquier actuación en derecho tributario, perdón, en cualquier campo del derecho, tiene un componente tributario. Y un contribuyente siempre va a buscar que la carga tributaria sea menor. Claro, es decir, si yo realizo un negocio distinto al que yo que en principio preveía, buscando conseguir la misma finalidad, y utilizo un negocio real, un negocio válido, ¿vale? Respetando su causa, respetando su ratio iuris, y con ello consigo reducir la carga tributaria. ¿Realmente se puede decir que yo estoy actuando de manera ilícita? Esto para mí me parece terrible. Y este es el campo en el cual nos tenemos que mover, porque los asesores fiscales aquí tenemos mucho que decir. Insisto que para mí aquí el problema está en la norma. Es decir, la norma, el problema no es el aplicador de la norma, la administración. El problema es que la norma no está bien redactada, ¿vale? Entonces, al final, ¿esto a qué lleva? A una gran litigiosidad, con los costes directos e indirectos que esto conlleva. Porque la litigiosidad se podrá ganar, claro, desde luego, en mi país los tribunales tributarios están absolutamente colapsados. ¿Por qué? Por esto. Entonces, bueno, pues sí, recurre, la frase de la administración, recurre que ya lo ganarás. Hombre, los costes directos son tremendos. Yo tengo que pagar o garantizar la deuda, tengo que incurrir en unos costes de abogado, tengo que incurrir en unos costes financieros y, por supuesto, en un coste de tiempo y los costes anímicos, ¿no? Entonces, y vuelvo y meto un punto más que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto. ¿No deberíamos empezar a introducir propuestas reales de mediación? Es decir, en España ha causado gran revuelo una normativa el año pasado de mediación, ¿no? Los mecanismos de resolución de conflictos. ¿No tendríamos que llevar esto al ámbito tributario? Yo, desde luego, desconozco otras normativas como pueden ser las vuestras, ¿no? Pero en España no existe ahora mismo, y Europa está presionando para ello, no existe ahora mismo ningún mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, al final, el contribuyente que ha realizado un acto
que es un acto válido, que la administración entiende que lo ha hecho en base a un mecanismo ilícito, que le ha aplicado el fraude, la simulación, la ficción, la presunción, se ve obligado a recurrir porque no existe una posibilidad de mediación con la administración tributaria. Sí, es cierto que existe la posibilidad de lo que se llama la firma de las actas de conformidad. Si tú me firmas aquí, te reduzco la sanción en un 50%. Hombre, seamos un poquito serios. Esto, a mi juicio, no es un mecanismo de mediación, ¿no? Esto es un chantaje absoluto, ¿vale? Y claro, ya para cerrar, la Ley General Tributaria del año 2003, por alguna extraña razón, a veces las leyes sería bueno no tocarlas, ¿no? La ley del año 1963 en España tenía un concepto de fraude de ley tributario que era una absoluta maravilla. Era la transposición pura y dura del fraude en derecho civil. Este precepto se cambió y se creó un mecanismo nuevo que lo llaman el conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Es un mecanismo tan complicado que no se puede aplicar, está mal redactado y exige un informe preceptivo. Entonces, al final nos estamos encontrando con que la administración va siempre por la vía de la simulación. De hecho, nos estamos encontrando con muchos tribunales, con algunos tribunales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, que están anulando actas de la administración, no ya porque entiendan ellos que la conducta del contribuyente ha sido correcta, sino porque entienden que la administración ha regularizado de manera errónea, ya que fue por la vía de la simulación, que es un concepto, cuando tenía que haber ido por la otra vía, que era el fraude de ley, conflicto de aplicación de la norma tributaria. Y, en fin, vuelvo a dar la enhorabuena a Gustavo, por supuesto, a dar las gracias a todos, a la editorial que me da esta oportunidad. Y ha sido un auténtico placer, Gustavo, trabajar contigo durante todo este tiempo y, por supuesto, asistir no solo a la publicación, sino a esta segunda edición, que espero que sean muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Pérez de Ayala, por esta exposición, donde nos presenta de manera muy clara el valor de esta obra, que atiende aspectos teóricos y prácticos, como usted, desde que recibió a Gustavo en el doctorado, pues lo fue encauzando a llevar a buen puerto su tesis doctoral, que en buena medida se refleja también en esta obra. ¿Cómo hace referencia, doctor Pérez de Ayala, a la fuente civil para entender al derecho a las instituciones tributarias, la importancia de esta fuente, sobre todo cuando se habla de lo que usted señala, de esos actos lícitos, pero que se procuran por la opción más redituable tributariamente para el contribuyente, y que, bueno, pues esto parece ser que, como en México no es agradable, en España. Muy valioso escucharle, doctor, para advertir que la misma discusión que se hace en México precisamente sobre este tema de la opción más redituable desde el punto de vista tributario es una discusión importante también en España, sus cláusulas de cierre a la que hizo referencia. También es ese balance que nos señala que parece ser que es en favor de la autoridad en la regulación y en la inspección, lo cual también pues es muy contundente en México. Y la propuesta que usted hace de la conciliación como una forma de poder llegar a una solución justa entre el contribuyente y la autoridad. Bueno, pues muchas gracias, estimado doctor. Seguiremos ahora con el doctor Albertico Guinto, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Adelante, doctor Albertico. Mi querido Alberto, muchísimas gracias y felicidades por tu gran conducción, como siempre. Y también mi agradecimiento a mi querido amigo Gustavo Amezcua, autor de esta magnífica obra que hoy nos reúne de manera virtual. Y bueno, pues un saludo a todos, al doctor José Mora, Miguel Ángel Pérez de Ayala, por supuesto, encantado, gracias por escucharlo, Milagro Pérez
de Tirán-Lo Blanch, gracias. Y bien, pues Óscar Álvarez, muchísimas gracias. En México tenemos ahorita una política fiscal muy agresiva y creo que el autor que nos ha convocado el día de hoy, Gustavo Amezcua, en esta obra de la razón de negocios antielusión en México, se adelantó desde esa primera edición que tuvo a bien producir Tirán-Lo Blanch y ahora esta nueva y segunda edición, pues saber exactamente cómo debe de actuar la autoridad, cuáles son los mecanismos jurídicos que se deben de utilizar para poder regular este tema de la razón de negocios, cuáles son las reglas de interpretación, cuáles son los métodos dentro de la técnica jurídica que deben de emplearse para efectos de estar en un procedimiento fiscal, administrativo, con el tema de razón de negocios de antielusión fiscal. Tenemos también en México ahorita esta política, además de, pues, un poco agresiva, yo creo que digo extremadamente agresiva. Y el autor precisamente en esta obra viene a poder determinar que pasa México de un sistema formalista a un sistema más normativo. Y entonces viene a determinar esta autonomía privada entre la configuración de negocios y también por parte del Estado la necesidad del Estado de proteger la base gravable frente a esquemas artificiales de elusión, que este es el fondo del tema, ¿no? Muchas veces decimos, oye, pues es que a mí la razón de negocios me permite buscar pues lo que más me beneficie fiscalmente, sí, sin que estemos llegando a utilizarla como un mecanismo de eludir el pago de impuestos, que es lo que nos lleva el autor en esta magnífica obra. Entonces, en este contexto, se inserta la razón de negocios como un criterio de regular la cláusula general de antielusión en México. La introducción, que lo refiere muy bien en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, no necesariamente constituye una reforma aislada, sino que es la recepción normativa de una tendencia internacional. Tenemos una globalización en todos los sentidos, globalización de mercado, globalización tecnológica, globalización económica, financiera. En consecuencia, pues también tenemos una globalización jurídica. Por ello no es aislada esta reforma del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que llegó apenas hace algunos años, como bien lo refiere el autor en su obra, sino que es parte de una tendencia internacional impulsada por diversos organismos multilaterales y por la transformación que han sufrido las economías en el mundo, en las que la ingeniería jurídica y la ingeniería fiscal han adquirido esa sofisticación sin precedentes de poder darle las herramientas al Estado de cómo vamos o cómo va a combatir este tema de la elusión fiscal, la antielusión fiscal a través de la razón de negocios. En México, la razón de negocios no es necesariamente un concepto muy novedoso en el tema de derecho comparado. Su desarrollo rastrea varias etapas, como lo va llevando nuestro autor de este libro. La etapa judicial, la etapa doctrinal, la etapa normativa. México va transitando directamente de esa forma o de ese modelo formalista a un modelo normativo antielusión, sin una larga maduración de jurisprudencia. No tenemos en México tanta jurisprudencia, digo, la cita, el autor cita varias jurisprudencias de diversos temas en esta excelsa obra, ¿sí? Pero también lo vemos desde la perspectiva dogmática, que la razón de negocios la define el autor con todos los conceptos y con todos los puntos que él refiere en su obra, como esa justificación económica objetiva, verificable, razonablemente esperada,
que explica la decisión empresarial para realizar un acto o una serie de actos jurídicos con independencia del efecto fiscal que de ellos deriven. En este concepto, el autor refiere que hay un motivo fiscal para hacer la razón de negocios, que es legítimo, pero también hay que ver la finalidad exclusivamente fiscal, que eso es lo que dice el autor que es ilegítimo. Yo, como especialista en derecho penal de empresas, atendemos, por supuesto, en materia penal estos temas cuando estamos ante un delito fiscal. Y entonces, en algunos comentarios que hemos hecho de manera directa con el doctor Gustavo Amezcua sobre esta obra, sobre lo que implica la política fiscal ahora en México, sobre lo que él refiere en toda esta obra de manera detallada, que la clave no es la existencia del ahorro fiscal, sino la existencia de una sustancia económicamente autónoma. Esa es la clave del tema de la razón de negocios. Y lo voy a llevar un poco hacia mi área. En el tema penal, bueno, pues tenemos ahora la responsabilidad penal de la empresa en los delitos fiscales. Tenemos la responsabilidad penal del administrador en los delitos fiscales. Y como nace este nuevo derecho penal moderno, que es el derecho penal económico y de la empresa, que ahora tenemos en México desde el año 2014 y con una reforma de 2016 en el área penal, donde puede haber una consecuencia fatal para una empresa, que es como la pena de muerte, que es la disolución de la empresa. Esto sería para empresas que se dediquen exclusivamente a estar tratando de ver cómo ocupo esta razón de negocios, pero como una elusión fiscal. Y por ello la obra es la razón de negocios antielusión fiscal en México. Repito que nos va llevando de la mano. El autor nos lleva y nos abraza con un método de estudio, de análisis, de técnica, que nos va, pues de alguna manera, absorbiendo intelectualmente cuando estamos en el estudio y en el entendimiento y comprensión de esta magnífica obra. Y bueno, a mí me atrapó totalmente. Se lo dije, oye, Gustavo, qué manera de redactar, qué manera de escribir, combinas ese lenguaje literario con la técnica jurídica, con un tema muy difícil que es la parte fiscal, pero haces una combinación muy brillante, muy extraordinaria, que atrapas al lector de tu obra para que siga y siga en cada página hasta entender completamente la razón de negocios antielusión en México. Voy a regresar a la reforma del artículo 5A que refieres muy bien en tu obra, mi querido Gustavo, ese análisis del beneficio fiscal frente al beneficio económico razonablemente esperado. La evaluación de la razón de negocios como un conjunto de actos jurídicos. Cuando el beneficio fiscal predomina de manera desproporcionada y la operación carece de una sustancia económica, la autoridad puede recaracterizar los actos para efectos fiscales, como bien lo dices, atendiendo su verdadera naturaleza. En este modelo, en este libro que tú hablas del análisis, de la validez formal, de la función económica real, y te vas también hacia la sustancia económica sobre la forma jurídica. Este principio de sustancia sobre la forma no implica desconocer, y como bien lo dijo hace rato nuestro querido doctor, el derecho civil o mercantil, sino al contrario, es fortalecer ese concepto, ese conocimiento del derecho civil y mercantil para poder ir entendiendo esta maravillosa obra que te metes a este derecho administrativo en tema fiscal. Entonces hay que releer el derecho civil, pero también con ese enfoque fiscal, como lo decía hace rato el doctor, con ese enfoque fiscal para efectos de poder ir entendiendo esta obra. En esto, la forma jurídica, que sigue siendo válida de hacer una razón de negocios, pero pierde eficacia tributaria
cuando esta razón de negocios se hace de manera abusiva, como bien lo refieres, mi querido Gustavo, en esta magnífica obra. Este principio opera con un criterio interpretativo que utilizas varias técnicas de interpretación, que te digo que ahí es cuando generas ese interés intelectual de seguir leyendo la obra, porque lo haces de una manera integral. ¿Okay? Hay un parámetro de control, hablas del límite del abuso del derecho, ¿okay? Y hablas también de esa razón de negocios en la planeación fiscal, donde refieres que la planeación fiscal no está prohibida. Claro, es parte de lo que pueden hacer los empresarios. El ahorro fiscal no es ilegítimo, como bien lo dices. La elección de la vía menos gravosa es un derecho del contribuyente, lo refiere Gustavo en esta obra. Lo que realmente se sanciona es la planeación fiscal agresiva, entendida como aquella que no genera valor, que no altera la realidad económica y que existe solo en el plano jurídico fiscal. Entonces, Gustavo nos va llevando en esta obra también desde la óptica de la dimensión de la constitucional de la razón de negocios. Nos refiere que la aplicación de la cláusula de antielusión debe analizarse a la luz de principios constitucionales. Te habla particularmente de la legalidad tributaria, de la seguridad jurídica, de la proporcionalidad, pero también, sobre todo, del debido proceso. El riesgo, lo dice el autor, no radica en la existencia de esta reforma fiscal en relación al artículo 5A en el Código Fiscal de la Federación, sino en la aplicación discrecional o arbitraria de este punto de razón negocio. Por ello, la exigencia de motivación reforzada es un elemento central de la constitucionalidad en relación con la dimensión de la razón de negocios. El legislador, pues tratando de incorporar estas figuras, repito, como dije al inicio, estamos en esta globalización jurídica, entonces incorpora controles procedimentales relevantes, opinión de órganos colegiados, análisis integral de cada caso, pero sobre todo un fundamento técnico-económico. Estos mecanismos que buscan evitar que la razón de negocios se pueda convertir en una cláusula abierta de corrección discrecional y que no sea compatible con el Estado de Derecho. Por ello es importante ir cada vez leyendo más y más estos capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos que abarcan esta obra en 245 páginas, si mal no recuerdo, ¿sí? que tenemos que atender. Y nos lleva también el autor hacia estas buenas prácticas de parte del empresario. Tenemos mecanismos ahora de prevención que no deben ser considerados mecanismos de reacción, como es el compliance. Nosotros en materia penal, bueno, pues una de las maneras en México de reducir la sanción hasta una cuarta parte es precisamente cuando la empresa tiene establecido un compliance. Entonces el autor nos va llevando hacia ese concepto general, hacia esa parte procedimental en su obra, ¿ok? Sabe que la carga de la prueba, y lo decía hace un rato el doctor también, que me antecedió, corresponde a la autoridad, ¿sí? Que en la práctica se genera una carga argumentativa reforzada para el contribuyente, quien debe demostrar una sustancia económica, una lógica empresarial, por qué el negocio, una racionalidad financiera y una coherencia funcional. Y esto va transformando la defensa fiscal, integrando diversas disciplinas, pues temas, repito, dije, hay una globalización económica, financiera y temas también de una buena contabilidad y de un análisis funcional. Para concluir, voy a referir lo siguiente. La razón de negocios, dije hace rato, no es un eje así considerado en el sistema tributario mexicano, ¿ok? Que no prohíbe la planeación fiscal.
sino que depura el abuso de ella, que exige una coherencia entre forma y sustancia, y que su legitimidad depende del control jurisdiccional efectivo. Representa, como lo dice el autor, un cambio estructural en la cultura fiscal. Y concluyo, dentro de todo, con lo que nos lleva el autor en esta magnífica obra, que la razón de negocios no persigue la eficiencia fiscal, sino que lo que persigue realmente es la simulación sofisticada. Por lo tanto, en México, en este México actual, contemporáneo, el punto de encuentro entre la libertad económica, la justicia tributaria y el Estado constitucional de derecho es la razón de negocios. Pues es cuánto puedo hablar de esta magnífica obra, que es una obligación leerla, por supuesto, y como les dije, el autor la escribe de una manera que te va atrayendo intelectualmente y que no paras hasta que terminas de leerla. Muchísimas gracias, mis felicitaciones, mi querido Gustavo, por esta magnífica obra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por tu magnífica presentación de esto que has dicho muy bien, de esta magnífica obra del doctor Gustavo Amezcua. Haces referencia de manera muy clara, y no podía ser de otra manera, a la política que llamamos una política fiscal muy agresiva, lo cual pues viene a llamar a los colegios, viene a llamar al ilustre Colegio de Abogados de México a la preparación continua de la abogacía para poder enfrentar esta política agresiva. Y así lo hace el capítulo Occidente en el Diplomado de Derecho Fiscal y Empresarial, que se presentará en su tercera edición, donde también el doctor Amezcua y el doctor Guinto serán ponentes destacados de esta, igual que el doctor Álvarez del Toro y Pepe Mora. De referencia también, presidente, a la ilusión, a las cláusulas antielusión como una tendencia internacional que en México se encuentra en el artículo 5A. Y no podía ser de otra forma, dado tu perfil, profesionalismo y expertise, hablar de la responsabilidad penal de la empresa y las consecuencias que puede tener la defraudación fiscal para esa responsabilidad penal que bien manejas y que promueves su conocimiento en la abogacía. Hace referencia a la importancia de la sustancia sobre la forma, a esa elección que también decía el doctor Pérez Ayala de la opción menos gravosa, pero que no tenga no significa una política o una planeación fiscal agresiva donde solo se persiga los fines fiscales y que no haya una razón de negocios lógica que la motive. Tomamos, Albertico, presidente, esta invitación que nos haces a releer la obra del doctor Gustavo Amezcua y entender en esa conclusión que das del Estado Constitucional de Derecho también esta idea de autonomía de la voluntad, entendida como esa opción de procurar el negocio pues, más redituable para el empresario, pero que no signifique una elusión de las responsabilidades tributarias. Y bueno, regresando a las fuentes civiles que se ha hecho referencia, a autonomía de la voluntad versus abuso del derecho. Y en el abuso del derecho seguramente es donde encontramos la elusión, que es la que, como lo señalas, la tendencia internacional trata de combatir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por esta exposición. Y ahora le damos el uso de la voz al contador José Mora Ocaranza para que también presente la obra. Adelante, Pepe Mora. Gracias, muchas gracias, Beto. Es un verdadero privilegio estar compartiendo con ustedes este foro con el fin común de presentar esta obra. Gracias a la invitación que me hacen. Quiero yo de alguna forma también en este orden de cosas y sintiéndome un poco abrumado ante estas personalidades, pues establecer cuál es el orden de referencia que quiero hacer a esto, porque habrá líneas paralelas que siempre estarán presentes. Ahorita hemos estado escuchando aspectos técnicos muy importantes de expertos en la materia tributaria en distintos órdenes. Y nosotros desde la trinchera en donde hemos conocido al autor
a Gustavo Amezcua Gutiérrez, particularmente y esencialmente, primero ha sido como personas en el ámbito individual, como amigos de muchos años, y en ese orden de cosas nos ha tocado compartir situaciones y circunstancias también muy personales, viajes, en fin. Y quiero resaltarlo porque en el ámbito tan complejo que estamos viviendo en materia jurídica en general en México y particularmente también en la materia tributaria, pues los órdenes de la coherencia en este momento no nos están permitiendo definir muy claramente hacia dónde nos va a llevar una cultura de la aplicación del derecho en general en México, porque pues estamos realmente con muchos movimientos internos que muy probablemente pues se vayan a ir alineando, pero de una manera distinta a la que conocíamos, muy probablemente. Y en ese orden de cosas es muy importante tener referencias de orden, de disciplina, de reconocimiento de todas estas circunstancias, porque en un momento determinado no sabríamos realmente cómo definir esa cultura. Y en eso es la parte de la coherencia, para luego posteriormente pues ver de manera congruente cómo los vamos a ir alineando. Y en este orden de cosas, con este conocimiento que de alguna forma les comparto del autor, pues he visto que Gustavo, pues en este orden de cosas aquí maneja una congruencia impresionante con toda la coherencia que se ha estado generando en toda su preparación y experiencia, y en donde se vuelca de una manera impecable pues a establecer un orden de las ideas. Y en esto, en esta segunda edición, en principio quiero destacar algunos aspectos que nos van a permitir ser estos auxiliares de reconversión de la cultura jurídica y en materia particularmente también tributaria y sobre todo también en lo que a mí respecta dentro de esa visión, como lo hemos compartido, que es una visión holista, en donde nada está aislado de nada. La materia, por supuesto, jurídica no está aislada del resto de los fenómenos culturales y sociales que estamos viviendo en México. Y con esto, cuando habla Gustavo e introduce dentro de lo que es esta segunda edición su visión de enriquecimiento de la hermenéutica a través de manejar lo que es el orden de lo implicado y de lo explicado, me parece sobradamente interesante, porque precisamente el orden de lo implicado es en donde va a estar la mayor parte de lo que es el trabajo intelectual que se tiene que realizar en el presente y en el futuro, para efectos de volver a recuperar un orden de las ideas y una cultura en materia jurídica y tributaria. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no estamos en el mismo ambiente, no se están realmente aplicando las normas de una manera alineada entre lo que son las distintas visiones de los actores. En este momento estamos presentes en un desequilibrio entre lo que es esto de la justicia fiscal y la presión fiscal, en donde cada quien y la parte de lo que es quienes recaban y defienden de la forma de recabar los tributos, pues de alguna manera están viendo de manera distinta las cosas a quienes realmente están intentando aplicar la norma desde la perspectiva de, del derecho, del derecho explicado, desde el hard law, y tratando de entender esto, pues eh, la razón de negocios ante ilusión en México viene a ser y viene a recuperar esta nueva o esta manera que es necesaria para ver y tener esta visión de recuperación de lo que es la verdadera justicia. Íbamos en algún momento determinado, se dice, íbamos muy bien. ¿Por qué le movimos a todo esto? Bueno, pues porque tenemos estas distintas visiones, las visiones que están enfrascadas dentro de lo que es esta realidad que nosotros estamos tratando de nuevamente estabilizar. Entonces, esta obra, en mi concepto y en mi opinión,
viene a aportar de sobrada forma a nuevamente ubicarnos en las referencias, en esas referencias y a tratar de encontrar, bueno, esto, sí, aquí tenemos todas estas normas, tenemos todo este derecho positivo en el cual nos estamos basando, en el cual hay precedentes, sí, pero realmente en este momento nos van a servir de una manera decisiva para aplicar el derecho y la parte de la justicia fiscal como lo habíamos conocido, pues tal vez no va a haber necesidad de establecer ese ajuste. Dentro de lo que es el manejo holista, al final siempre estamos estableciendo dentro de lo que es nuestra realidad la manera de darnos cuenta de la realidad de las cosas, esa realidad que siempre se nos va a escapar porque es subjetiva, porque es una manera no convencional de encontrar cuál es la realidad. Entonces tendremos que hacer ejercicios de autoactualización siempre, en todo momento. Y en esos ejercicios de autoactualización de cada una de las especialidades, bueno, nos vamos a encontrar con que la humanidad y el entorno en sí van tirando hacia un orden de cosas en donde no necesariamente estamos hablando de cosas que se pueden hacer objetivamente, sino que siempre vamos a encontrar esa situación de subjetividad. Pero para eso, pues por supuesto que están la parte esencial de lo que es los estudios y las investigaciones jurídicas como esta obra, para efectos de tirarnos esas líneas y poder jalar hacia lo que son las tomas de decisiones adecuadas de parte de todos los actores. Entonces, en este orden de cosas, ahora encontramos la otra gran aportación desde el punto de vista de referencial de todas las aplicaciones, que es la verdad. En esta obra siempre se está manejando la parte de actualización en el sentido de que, bueno, la verdad jurídica en todos los órdenes de las cosas, pues será una situación que habrá que tener como un objetivo esperado porque pues es al final de cuentas algo que realmente se está tratando de estabilizar. Sin embargo, esta verdad estará sujeta a todas este cúmulo de interpretaciones en función si se corresponderá con la realidad y si se va a corresponder con la realidad, si esta verdad, que además es la que va a prevalecer dependiendo de la manera como se vayan aplicando los supuestos y las normas, pues es la que tenemos que hacer coincidir de manera congruente con esas coherencias que estamos buscando dentro de lo que es la estabilización de la norma. Entonces, creo que Gustavo, dentro de lo que es su perspectiva personal, profesional, agregando todos estos tipos de elementos, tanto filosóficos, incluso hasta psicológicos de lo que es quiénes son los que aplican la norma, los está poniendo como referencias dentro de su obra y a partir de allí tiende a establecer un orden de las cosas para descubrir si dentro del ámbito de la aplicación de esa norma hay un equilibrio, hay realmente una circunstancia de entendimiento común entre quien aplica la norma y quien está ejerciendo el derecho de establecer una ventaja, una posibilidad o simplemente un derecho de manejarse de la forma que más sea conveniente para ambas partes, para los que los aplican y para el ejercicio de los tributos. Entonces me parece que visto desde esta perspectiva, La razón de negocios es un libro bien interesante porque además nos da esa perspectiva de no nada más de establecer un orden técnico jurídico, sino también de establecer cuál es una visión que pudiéramos, en todo caso, entender como, como parte de lo que es la realidad misma de los negocios. Ahora, también en ese orden de cosas veo la analogía de que, bueno, en este mundo de la superespecialización, en donde nos vamos a ir hacia establecer que la parte jurídica y la parte tributaria es algo sumamente especializado,
no puede apartarse del holista, pues sería decir, o del holismo, o de la forma de la lectura sistémica general, porque al final sería como establecer que estamos en función de establecer cuál es el término de salud, haciendo una analogía. Y si viéramos a alguien que está analizando los aspectos de un cardiólogo, y dice, bueno, desde el punto de vista cardiológico estás perfectamente sano, estás en un orden de cosas, pero no estamos viendo el cuerpo completo. Y desde el cuerpo completo pueden suceder muchos fenómenos y pueden suceder muchas circunstancias que necesitamos entender a cabalidad desde ese punto y de esa perspectiva holista, de esa perspectiva integral. Y esto es precisamente lo que hace también Gustavo, con su congruencia y con su experiencia. Trata de ver el panorama en general, trata de ver la película completa, trata de ver que en este momento estamos en presencia de un ajuste de esta realidad jurídica y de esta realidad tributaria, y trata de establecer cuáles son estas líneas que se pueden explorar y hasta dónde podemos llegar, y esperemos que esto pueda prevalecerse en esta línea del tiempo. Quise obviar, o en este orden de cosas, quiero obviar en ese orden y dejar exactamente a los comentarios que fueron de los especialistas del doctor Albertico y del doctor Miguel Pérez, que establecieron un orden perfecto, un orden, me parece, muy completo de lo que es esta parte técnica de esta situación que manejan en cuanto a lo que se refiere al derecho que establecen las normas para que los contribuyentes puedan tener acceso a las mejores estructuras mediante las cuales puedan tributar, siempre que pues estén realmente en una línea en donde ese ejercicio de derechos no vaya hacia lo que es un abuso. Y por otro lado, y que me parece el más relevante, es cómo las autoridades en un momento determinado van a tener una actitud de establecer un respeto a esa misma coherencia, a esa misma línea. Y si tuviéramos la posibilidad de que este mismo texto fuera utilizado por ambas partes para establecer realmente una idea de equilibrio en esa justicia fiscal, sería magnífico. Ahora el reto pues implica también hacer ver que esto que nos parece a nosotros tan importante, tan interesante, tan valioso desde el punto de vista de las aportaciones de la experiencia del doctor Gustavo Amezcua al ámbito tributario y del derecho, pues puede ser visto también por la otra parte, la parte de del Poder Judicial, de las autoridades que en este momento pues están manejando tal vez un criterio que es muy difuso, pero que en términos generales puede decirse que es difuso pero abusivo, intentando recoger todas las canicas y traérselas a su ámbito, y eso aunado a lo que es un poder judicial que no necesariamente está respetando la gran experiencia, la gran trayectoria y maduración que ha tenido el sistema jurídico, en este caso mexicano, durante todo este tiempo, y que tanto trabajo ha costado a personas como estos expertos, pues de alguna forma puedan estar en el convencimiento de que la única manera de restablecer esta justicia pues es viendo la misma coherencia, la misma cultura, para efectos de que podamos manejar este asunto de una forma que tenga un futuro de justicia realmente. Entonces, en esto de cosas resalto esta experiencia, esta capacidad esta capacidad de Gustavo de acoger todo esto que está dentro de la realidad, meterlo al ámbito de la especialización jurídica y tributaria y ofrecerla en esta segunda edición, que está muy, muy, muy enriquecida con estas partes, con este manejo de lo que es la capacidad interpretativa, y que eso, como insisto, va a ser donde vamos a centrarnos, yo creo, en las próximas etapas de esta nueva maduración del Poder Judicial en México. Gustavo, felicidades.
Felicidades por esta obra, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. De una forma quise simplemente establecer este comentario desde una perspectiva un poco más integral y sobre todo viendo La Ventana, que siempre es un libro de mirar hacia lo que es la mente del autor. Y creo que eso es muy relevante porque nos hace ver también la valía de la persona y de su obra. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias al contador José de Jesús por esta profunda presentación que haces, Pepe Mora, a partir de la perspectiva del propio autor, del conocimiento personal que tienes de él, el conocimiento vivencial que tienes del doctor Amezcua. Y muy importante el llamado que haces a la coherencia, a la congruencia en esta materia y muy interesante también lo que expones y lo haces en relación a la propia obra sobre esa pregunta que se ha hecho la humanidad y a la que tú hiciste referencia y que hace el doctor Amezcua en su obra, qué es la verdad. Al fin y al cabo, pues es importante entender cómo llegamos a la verdad, porque pues cuando se discute la razón de negocios, se discute la realidad, la verdad del acto jurídico que ha generado el tributo, y bueno, pues tiene que ver con esta expresión filosófica. Yo he insistido que el doctor Amezcua de repente se nos pone muy filosófico y así lo vemos en la primera parte de su obra. Señalas también, Pepe Mora, sobre el abuso del derecho y bueno, también se ha hecho referencia en la cláusula anti-elusión que evita el abuso, busca evitar el abuso del derecho, procurando actos jurídicos que tengan solo una intención de beneficio fiscal, pero escuchándote y también como lo refieres en relación a la obra, pues ese abuso del derecho también debe limitarse por parte de la autoridad. Entonces, abuso del derecho reprobado cuando es del particular, pero también debe reprobarse cuando es por parte de la autoridad tributaria. Y creo que la palabra clave, la dijiste también, es el equilibrio para que, pues, el equilibrio, equidad y justicia tributaria. Justicia que es muy importante, el señalamiento que haces de la importancia del Poder Judicial, especialmente ante la lamentable reforma ocurrida en México que desmanteló al Poder Judicial Federal. Así que muy importante tus reflexiones y esa remisión e invitación que nos llevas, José Jesús Mora Ocaranza, a la lectura y relectura de la obra La razón de negocios y anti-elusión en México. Muchas gracias, Pepe Mora, por tu presentación. Y ahora tendremos el gusto de escuchar también a otro destacado fiscalista socio del doctor Gustavo Amezcua, integrante también del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria, que lidera con gran éxito José Mora Ocaranza, que es el doctor Óscar Álvarez del Toro, quien además pues tiene muy presente toda esta contención de los actos jurídicos y sus consecuencias tributarias como notario público. Así que con mucho gusto esperamos tu presentación, doctor Óscar Álvarez del Toro. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Bueno, primeramente quiero hacer unos comentarios respecto al autor de la obra, al doctor Gustavo Amezcua, porque la vida me ha permitido caminar y compartir muchas experiencias con él. Primero, yo como alumno, él como profesor, después yo como colaborador, él como jefe, como compañeros de clase en posgrados y después como socios, más de 25 años como socios. Y a lo largo de este camino, pues he aprendido de sus conocimientos, de su disciplina en el estudio, de su ímpetu en lograr una solución, de no darse por vencido, aun cuando haya situaciones adversas, su lado humano, y le quiero agradecer todo esto, ¿no? Lo profesional y personal que hemos compartido. Y bueno, ya entrando al tema de su obra, La razón de negocios anti-ilusión en México, eh, es una obra que refleja la personalidad del autor de cierta manera, porque si lo analizamos, es un tema complejo, es un tema con mucha profundidad, que se analiza con mucha profundidad,
Se lleva de una manera muy metódica y de manera ortodoxa. Tiene una completitud en el estudio y en el análisis. Abarca los aspectos medulares. eh, Implica un estudio constante y propone soluciones. Si se fijan, quienes conocen un poco más a Gustavo, en su actuar profesional y personal es así, Gustavo. Entonces, esta obra yo encuentro que se ve reflejada la personalidad de él, ¿no? Y bueno, es una obra que nos va llevando de la mano para internarnos en un tema complejo, pero su estilo de redacción y como diría el doctor Guillermo García Murillo, su prosa literaria lo hace ver muy fácil y permite la comprensión de conceptos jurídicos intrincados. Esto, pues debido al profundo conocimiento jurídico, filosófico, económico, contable, fiscal del autor de la obra y su amplia cultura general que le va permitiendo abordar los temas de una manera profunda, pero logrando en el lector una comprensión inmediata. ¿Sí? Y cuando hablamos ya de esta obra, en términos generales, como lo decía el doctor Albertico Guindo, se compone de 6 capítulos que tiene 252 páginas, pero la metodología como entra al estudio de la razón de negocios y de las normas antielusión es muy práctica y esto obedece a que combina la teoría y la práctica. Gustavo, como sabemos, es un estudioso del derecho, pero también es un litigante nato. Entonces, la combinación de estos dos elementos permite que la obra, y así lo plasma, sea muy productiva y de mucha utilidad, tanto en el ámbito teórico como práctico. Y al hablar de la razón de negocios, empieza con el tema fundamental o medular, que es la libertad, ¿sí? La libertad de los contribuyentes para elegir el camino para pagar el menor impuesto posible y la lucha del Estado para cobrar el mayor impuesto posible. Esta lucha siempre se ha dado, ¿no? Y de ahí el surgimiento de las famosas normas antielusión, que en muchos países, la gran mayoría de los países, las han implementado de diferentes maneras. Entonces él va estudiando todos estos temas, nos lleva a los temas de la tipicidad, las fisuras legales, el fraude a la ley, que son manejadas por los ciudadanos para poder optimizar el pago de los impuestos. Pero como bien sabemos, pues a la autoridad no le gusta mucho el que no paguemos impuestos, aun cuando la ley lo permita, ¿no? Eh, entonces, en esta obra van analizando los sistemas permisivos y restrictivos, que se me hace muy interesante cómo lo aborda. Porque al hablar de sistemas permisivos, pues trata el famoso caso Helbering v. Gregory, que resolvió la Corte de Estados Unidos, en donde la Corte señaló que se debe de respetar el derecho del contribuyente a elegir el camino contractual con menos impuestos. Y también toca el tema contrario de los sistemas restrictivos, donde habla del fraude a la ley y pone un ejemplo muy claro que es la acción 6 de BEPS, ¿sí? Que el plan BEPS, que es implementado por la OCDE, que busca el combate de la erosión de la base fiscal, ¿sí? Busca eliminar todas aquellas operaciones que hacen las empresas transnacionales para erosionar la base fiscal y pagar menos impuestos. Entonces, al poner claro estos dos sistemas, los permisivos y los restrictivos, va avanzando y va analizando en nuestro país cómo se ha tratado de implementar o incorporar estas famosas normas o reglas antielusión. Comenta, y lo hemos comentado, y la doctrina mexicana, incluso cierta producción jurisprudencial, ha hecho la distinción entre evasión y elusión fiscal, entendiendo por elusión seguir el camino que nos permite la legislación para llegar a pagar menos impuestos, y la evasión, que es ya penada y perseguida por la ley cuando hablamos
del uso de engaños o aprovechamiento de errores para pagar menos impuestos. Y para poder aplicar una razón de negocios o poder manejar las normas antielusión, él establece 3 condicionantes en su obra que me parecen muy interesantes. Primero, nos señala que debe haber una recta interpretación de las normas. Y aquí parte de un análisis de todos los elementos de interpretación. Si se fijan, es muy profundo al analizar 9 elementos de interpretación, como lo es el literal o gramatical, el lógico conceptual, el sistemático o armónico, histórico o evolutivo, teleológico o de la ratio legis, de la sustancia o consideración económica, el elemento funcional o contextual, el elemento comunicacional y el axiológico o valorativo. Entonces va haciendo el análisis de cada uno de estos elementos, incluso va señalando en qué países se utilizan unos u otros, ¿no? Entonces, esto es el gran valor que tiene esta obra. Como una segunda condicionante, nos va señalando que debe haber una correcta calificación de los hechos. Y aquí creo que es un punto también muy medular, porque incorpora un elemento que nos señala que dice, la verdad se quiebra en lo jurídico. Y creo que esto es muy relevante, porque puede darse el caso que aún cuando se tenga la razón, si no se probó correctamente en los tribunales, aún teniendo la razón, pues el asunto se va a perder, ¿sí? Entonces, aquí pone de relevancia el sistema de cómo se debe de abordar y se debe de analizar y defender este tipo de asuntos. Incorpora la verdad legal o formal frente a la verdad real o material y pone mucho énfasis en el sistema de valoración de pruebas, que es un principio, yo diría, acuñado por él, que es el principio de las huellas de verdad, en donde nos pone en evidencia que si no se demuestra una operación, aunque haya sido real, si no se puede probar correctamente en tribunales, pues la verdad se va a quebrar en lo jurídico, ¿no? Como tercera condicionante, que también se me hace muy enriquecedora, es pues no violentar ninguna pauta antielusión. Y nos preguntábamos si él también decía, bueno, ¿y en nuestro sistema jurídico existen pautas o normas antielusión? Pues no existían expresamente contempladas. Él señala en su libro que en materia civil hay un artículo en el Código Civil que lo reconoce. Sin embargo, hubo algunos antecedentes de incorporar unas normas antielusión a nuestro sistema jurídico en el sexenio del presidente Vicente Fox, después en el sexenio del presidente Felipe Calderón y con el presidente Enrique Peña Nieto, en donde hubo iniciativas, pero no prosperaron. Y finalmente en el 2020, pues se incorporó una norma antielusión a nuestro sistema jurídico, que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Y esta norma es muy compleja y es importante conocerlo, y como bien lo desglosa el doctor Gustavo Amezcua en su obra, es una norma que hay que entenderla y comprenderla para ver cómo la va a aplicar la autoridad y cómo podríamos defendernos de ella. Y si se fijan, pues nos va explicando que la norma antielusión que se manejó en nuestro sistema jurídico parte de la base de una presunción general de inexistencia, que es la razón de negocios. Su punto de partida es: toda operación debe tener una razón de negocios válida y no simplemente que persiga el pagar menos impuestos, sino que debe haber una razón de negocios válida. Si ya como consecuencia de ello pues se pagó menos impuestos, pues es válido, pero la razón de negocios debe ser soportada y sustentable. Entonces, este es un punto medular y se incorpora el llamado BERE, o beneficio económico razonablemente esperado, que debe de tenerse presente en cualquier operación que se vaya a realizar. Oye, ¿qué beneficio económico va a arrojar esta operación? Bueno, primero, va a haber beneficios fiscales, sí, pero es importante analizar el beneficio económico, porque si nomás nos cargamos al beneficio fiscal, pues ahí ya vamos a tener un problema. Y el autor de la obra lo señala muy bien en estos temas, en esta obra, ¿no? Ahora,
Con esta aplicación del 5A, como lo señala el doctor, pues se busca inhibir operaciones que tengan como único fin evitar el pago de impuestos. Pero también nos señala cómo se va a aplicar esta norma anti-elusión. Como les digo, es una norma compleja y quedó redactada en nuestro texto en el 5A del Código Fiscal de la Federación, de una manera en la cual debe de aplicarse que también al momento que ello ocurra va a generar problemáticas con la autoridad, porque el auto implica ciertos pasos a seguir que si no se cumplen, pues va a ser ilegal la aplicación de esta norma antielusión. ¿Y qué nos dice? Bueno, primero la autoridad debe de dar a conocer al contribuyente que va a aplicar el artículo 5A, pero también hay ciertos plazos y debe de estar autorizado por un comité previamente. Este comité va a estar integrado por funcionarios, miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, y debe existir una opinión favorable para la aplicación de este artículo 5A. Si en un plazo de 2 meses no hay una opinión favorable, se va a entender que es en sentido negativo. Entonces, si vamos analizando esta norma antielusión que ya existe, que es importante conocerla y aplicarla en todo nuestro actuar de negocios, su aplicación por parte de la autoridad, pues también no queda al arbitrio, aunque la veamos un poco restrictiva, no queda tanto al arbitrio de la autoridad porque tienen que seguirse ciertos procedimientos. Y el autor de la obra los va señalando y también expresa que en el caso de que no se cumplan, pues claro que va a haber violaciones y sería en todo caso ilegal la aplicación de esta norma antielusión. Y para concluir, pues es una obra de consulta básica que tenemos que tener todos los juristas porque toca elementos del fraude a la ley, de la razón de negocios, pero incorporando puntos de vista civil, que es la base, como bien lo señalaron mis antecesores. El derecho civil es la base de todo esto y va tocando de una manera, desde el punto de vista muy adecuada y precisa, todas estas figuras jurídicas que nos permiten, aparte de adquirir gran conocimiento, leer la obra de una manera fluida. Y pues no me resta más que felicitar al autor de la obra y a todos los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez del Toro, por esta presentación y esta exposición donde pues es muy importante y destacable y felicitar a Mezcua y Álvarez por estos 25 años de esta sociedad y señalas muy bien la obra y con gran autoridad como pupilo, como compañero de trabajo y ahora como socio puedes y alumno, a pupilo del doctor Amezcua en su momento. Refleja esta obra la personalidad del autor, como bien lo señalas. Y bueno, también es cierto, como lo expones y lo presentas, Gustavo Amezcua nos lleva de lo complejo a lo sencillo y de lo sencillo a la comprensión de estos tópicos que no son del conocimiento sencillo del público en general, y él con esa exposición nos lo permite entender. La Universidad de Guadalajara tiene en su lema fundamental, piensa y trabaja, y esto se advierte también en lo que tú has señalado. Señalas que el doctor Amezcua es una persona estudiosa, es un teórico, esta obra lo demuestra, pero también es un litigante, entonces sí hace honra ese lema de la universidad, piensa y trabaja. Y nos hace referencia el doctor Amezcua también, el doctor Álvarez del Toro, en relación al doctor Amezcua, a la libertad contractual, la libertad de elegir el tipo de negocio que hacer, pero también este fenómeno internacional que señala Álvarez del Toro de la erosión de la base tributaria y los esfuerzos que se proponen, se impulsan desde la OCDE para evitar esta defraudación internacional. Algo muy importante de la obra que ha destacado Álvarez del Toro es el poliedro hermenéutico, este esfuerzo de interpretación de la norma que hace el doctor Amezcua. Y esta expresión del doctor Amezcua que ha señalado Óscar Álvarez del Toro es: la verdad se quiebra en lo jurídico. Esto que tiene mucho de trágico, que la verdad se quiebra en lo jurídico. Bueno, pues yo creo que, como se expone, es más que una tragedia, es un reto
que a través del razonamiento probatorio, de la debida presentación y estrategia probatoria, la adecuada valoración de las pruebas, nos lleve a esto que el doctor Álvarez del Toro hace referencia atribuyéndole este principio al doctor Amezcua, a las huellas de verdad, justamente para que la verdad no se quiebre en lo jurídico, para que la verdad se sustente en lo jurídico. Así que, pues muchas gracias por esta exposición siempre brillante, doctor Álvarez del Toro. Y ahora, pues, además de que reitero el agradecimiento a la gran editorial Tirano Blanche, pues nos toca el momento de escuchar a nuestro brillante y admirado autor, el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez. Adelante, querido Gustavo. Gracias, mi querido presidente del capítulo Occidente del Instituto Nacional del Colegio de Abogados de México, mi querido amigo don Alberto Rubalcaba González. Agradezco enormemente la sabia dirección para la realización de esta obra cuando se generó su génesis como tesis doctoral del señor doctor don Miguel Pérez de Ayala y el excelente prólogo que nos obsequió de esta segunda edición y sus muy amables y magníficos comentarios que nos ha regalado esta mañana México, esta tarde España, Madrid. A nuestro admirado presidente nacional del Instituto Nacional del Colegio de Abogados de México, Albertico Guinto, también le agradezco enormemente. A mi presidente del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria, Pepe Mora, y por supuesto a mi querido socio don Óscar Álvarez del Toro, su reseña, sus comentarios, sus apreciaciones de la razón de negocios antielusión en México y sus amables conceptos sobre la misma. Precisamente bajo la dirección del señor doctor Miguel Pérez de Ayala, él ya lo señalaba al inicio de esta sesión, la primera aproximación muy pretenciosa que, como dijera Humberto Eco en su clásico libro de cómo se hace una tesis doctoral, dice, todo mundo que aborda una tesis doctoral tiende a hacer una tesis panorámica, y ese fue el primer coscorrón que amablemente me realizó el señor doctor Pérez de Ayala. La pretensión era abordar la libertad, el principio de libertad contractual y sus límites fiscales. Y la observación del doctor Pérez de Ayala no pudo ser más precisa y contundente. Dice, tema extremadamente amplio y difícilmente abarcable. Entonces, la observación del doctor Pérez de Ayala con la sabiduría que le caracteriza fue, tómate una sola de los límites. De ahí salió la idea de abordar esta peculiar figura del fraude de ley o fraude a la ley. Es ese mecanismo para acotar y atacar un fenómeno muy curioso que se llama la circunvolución jurídica, que reconoce una cierta relación con la figura penal tradicional de los dominios de nuestro querido Albertico Guinto, que es el tradicional fraude, uso de engaños o pronunciamiento de errores para obtención de un beneficio o lucro indebido, pero que en realidad corresponde en la teoría de los campos jurídicos a el mundo del derecho conflictual, ¿no? También normalmente caracterizado en las facultades de derecho mexicanas como derecho internacional privado. Entonces, la inquietud central de la obra fue explorar esa facultad de hacer y decir sin sujeciones o subordinación, salvo por lo que se opongan las leyes, que es en lo que consiste la libertad, según la autoridad de la lengua, la Real Academia de la Lengua Española, y sus límites centrándonos fundamentalmente en este asunto del fraude de ley o a la ley, que versión española, ya nos lo refería el señor doctor Pérez de Ayala, es el artículo 15 de la Ley General Tributaria de la Madre Patria, con esta figura que tiene incluso un nombre complejo, que es conflicto en la aplicación de la norma tributaria, y que en México, con motivo de la reforma fiscal para 2020, es nuestro artículo 5A, con la famosa pauta de la razón de negocios. Ya comentábamos, como tema referencial, vamos a utilizar algunos de los esquemas del libro, que hay una serie de antecedentes internacionales sobre esto, ¿no? La referencia está en el detalle en el libro y no me detendré demasiado sobre esto. El caso de Francia, Alemania, Hong Kong, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Corea del Sur. Pero sobre todo, hay dos sistemas que son los que el legislador mexicano volteó a ver con
con mucho énfasis, que son el sistema norteamericano y el sistema israelí. Con estas cláusulas en el emblemático caso que ya mencionaba mi socio, el Helverin versus Crecory, en que la Corte Suprema Norteamericana en 1934 resolvió la cuestión de si se debe respetar el derecho del contribuyente a elegir el camino, la vía contractual, con menos impuestos, y de la cual se originó la declaración por parte de esta Corte de que efectivamente se tiene que respetar ese derecho, pero siempre y cuando se respeten 3 fundamentales: el test del business purpose, o propósito, razón o motivo de negocios válido, el test de la substance over form, la sustancia, la preeminencia o prevalencia de la sustancia económica sobre la forma o naturaleza jurídica, el test del step transaction doctrine, la doctrina de los pasos o secuencia de la transacción, y la sham transaction doctrine, que es la doctrina de la simulación negocial. Por otro lado, se volteó a ver la pauta antielusión quizás más dura del mundo, que es la partida 86 de la Ordenanza de Impuesto a la Renta del Estado de Israel, que palabras más, palabras menos, dice que bastará con que un funcionario hacendario emita una opinión en el sentido que un acto jurídico o contrato es de carácter artificial o impropio para que automáticamente quedes vinculado a tributar en los términos de esa opinión. Esto es importante, y aquí tenemos, bueno, hubo varios intentos de incorporación de esto por la vía jurisprudencial, ya lo decía Albertico Guinto, varias iniciativas legislativas. A quien le fructificó fue al presidente Andrés Manuel López Obrador con la reforma 2020. El mundo en estos temas se parte en dos, ya lo decía mi socio, los sistemas permisivos y los restrictivos. El emblemático permisivo fue el caso de la Corte de Casación australiana, que en alguna ocasión dijo, como en el Helverin, se debe respetar el derecho del contribuyente a elegir el camino contractual con menos impuestos. Aún en el caso de transacciones tramadas o artificiales, era un absurdo, se vale hacer trampa. Duró 3 años ese precedente, y rectificaron para decir que el único que no se vale es hacer trampa, ¿no? Y restrictivos, el del Estado de Israel, que curiosamente es el que se copia para la versión mexicana y se incorpora, pero como un comité. Entonces, parte central de la obra es identificar las 3 condicionantes fundamentales de validez fiscal de la libertad contractual, y que son las que tenemos en pantalla: recta interpretación de las normas, correcta calificación de los hechos y no violentar pautas antielusión. Por lo que vea lo primero, ya los speakers magníficos que me antecedieron ya comentaron, mi socio en particular, la reconstrucción semiológica de los elementos que ha ido considerando la Corte Suprema Mexicana y el Poder Judicial de la Federación, así como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la asignación de significado de las normas fiscales, desde el elemento literal o gramatical, el lógico conceptual, el sistemático armónico, la norma en el tiempo, o sea, el histórico, el legislativo, pero también el histórico evolutivo, el elemento que inquiere sobre el porqué o el para qué de la norma en las figuras jurídicas, que es la famosa ratio legis o elemento teleológico finalístico, el de la sustancia o consideración económica, a partir de unos criterios muy interesantes del Poder Judicial de la Federación, el funcional o contextual, desde España con Gregorio Robles Alchorón y su teoría comunicacional del derecho, el elemento comunicacional que distingue entre textos jurídicos en bruto y textos jurídicos refinados, y la norma como vehículo de expresión de valores o bienes jurídicos tutelados con el axiológico valorativo. La segunda condicionante plantea esto que enfatizaba el doctor Óscar Álvarez, que en realidad la frase es de Cabanelas, de que la verdad se quiebra en lo jurídico, y este conflicto de prevalencia funcional entre el principio de verdad real, formal o legal, que es lo probado en el expediente, fundamento más genérico en nuestro sistema, el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, contra el principio de verdad real o material, que si se prueba, de acuerdo al 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que los hechos no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, entonces la balanza se voltea y prevalece el principio de la verdad real o material. Tenemos los sistemas de valoración de la prueba, ¿no?, que se utilizan en nuestro sistema desde el Código Fiscal de la Federación y la propia Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es con unos pocos elementos de prueba tasada, en realidad el sistema de prueba libre, sana, crítica, prudente, arbitrio, prueba razonada, justificada. Un abordaje muy interesante que han hecho los tribunales colegiados de circuito en épocas recientes, que es
la identificación entre el sistema de valoración de pruebas atómicas o la correcta y exacta ponderación de pruebas singulares, pero también el sistema de prueba holística que impone el imperativo de realizar una valoración engarzada, correlacionada o adminiculada de los elementos de prueba. Esto que tenemos enfrente lo proponemos en el libro como la rueda de la verdad formal o legal, con todas estas herramientas que ya el doctor Pérez de Ayala anunciaba y que desde el clásico libro de su señor padre, el gran don José Luis Pérez de Ayala, en su emblemática obra de las ficciones jurídicas en el derecho tributario, es muy utilizada por los fiscos: ficciones, presunciones, imputaciones de simulación, inexistencia, sustancias sobre forma, principio del tercero racional, la propia razón de negocios, estimativas de apremio, el rey de la fiscalización en México, que es el CFDI, el comprobante fiscal digital, el mundo extraño del confesionario voluntariamente a fuerzas en materia fiscal, que son los esquemas agresivos o esquemas reportables del 199 del Código Fiscal de la Federación, el beneficiario controlador, entre otras pautas. Esto que tenemos enfrente la proponemos como un poquito en el tema del pensamiento de enjambre. Es un verdadero enjambre presuntiva. Son todos los supuestos que tiene en su arsenal de facultades la autoridad para establecer asignaciones de verdad formal a partir de presunciones, en su mayoría, afortunadamente, juris tantum, y que admiten prueba en contrario, por supuesto, a cargo del contribuyente. Y hoy más que nunca en esta segunda condicionante, aunque mi querido presidente Alberto Rubalcaba me regañaba y dice, a veces se pone filosófico, pero dicen que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y hoy inquirir sobre ese asunto de qué es la verdad ya no es optativo, es absolutamente necesario, indispensable a la luz de la reforma fiscal para 2026, cuando nos incorporan al artículo 29A en la fracción novena como requisito central de los comprobantes fiscales la exigencia de que documenten operaciones existentes, verdaderas y reales. Y esto nos remite, entre otras categorías, al concepto grecorromano que se caracterizaba como veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo, y en la exposición de motivos se contienen estas 36 acepciones de las expresiones o los términos existentes, verdaderas y reales. Con toda esta estela de consecuencias, que no me voy a tener demasiado, pero que ahorita están ocupando mucho al mundo fiscal en México, como son el agrandamiento del arsenal de facultades de la autoridad a partir de prisión preventiva oficiosa en clave del artículo 19 de la Constitución General de la República, las facultades de gestión que más le gustan al fisco, que son el 17H y 17H bis, restricción y cancelación o suspensión de certificados sellos digitales, el artículo 29 bis, que es la posibilidad de hacer una determinación en la facultad que estén ejerciendo, sin importar si es de gestión o de comprobación, en el momento en que detecten el concepto de falsos comprobantes, que es el reverso de no cumplir con el requisito que las operaciones sean reales, existentes y verdaderas. Y llegamos finalmente a la tercera condicionante, que es la central, la medular y la que da nombre a esta obra, que es la figura de la razón de negocios, que el artículo 5A nos dice, cuando hay una serie de actos jurídicos, primer elemento que carezcan de razón de negocio, segundo elemento que den un beneficio fiscal, tendrán como consecuencia los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención de un concepto que va a ser central en la defensa de estos casos para los empresarios y operadores jurídicos, que es la noción de beneficio económico razonablemente esperado, el famoso BERE. Además, incorporan la segunda presuntiva, también derivada del famoso Helberin versus Gregory, pero la Mexican Style, que es este tema de la presuntiva de la Step Transaction Doctrine, también derivada de la pauta británica de la doctrina Ramsay, que es cuando hay una serie de actos jurídicos que carecen de razón de negocios y cuando el beneficio económico razonablemente esperado se alcance a través de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal sea más gravoso, de nuevo se va a considerar como si fuera un solo acto. Es como una especie de consolidación jurídica desestimatoria, y esto es muy relevante en el caso de grupos de contratos, contratos conexos, contratos coaligados.
El concepto operativo central de esta figura, y que es el elemento base del hecho base de la presuntiva, es que el BERE sea menor al BEFI, que el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor que el beneficio fiscal. Para decodificar esta figura tenemos 5 partículas: beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. Y para probar esto, el propio artículo nos da 5 horizontes. Se tiene que probar que la operación tuvo como perfil de esas decisiones o elecciones estratégicas o motivos y consecuencias en prospectiva: generar ingresos, reducir costos y gastos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar el posicionamiento del mercado. Y el entre otros nos abre un campo muy amplio en el que pueden caber, entre otras cosas, externalidades, por ejemplo, económicas negativas o positivas. La otra variable del hecho base son este elemento del beneficio fiscal. Y aquí, pues, anchas Castilla y todo entra, ¿no? Deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia, no reconocimiento de un ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes, acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago, actividad, un cambio de régimen, y cierra con el famoso entre otros, en el que cabrían atributos fiscales como JUCA, CUFIN y estímulos fiscales. Claves para cuantificar, pero para también probar el BERE: se tiene que tratar de información contemporánea relacionada con la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, y en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Decíamos que además de voltear a ver el sistema norteamericano en el Helberin versus Gregory, del que derivaron 3 pautas insertas como clave de la ratio legis de esta figura, que son el Substance Over Form, el Business Purpose Test y el de Step Transaction Doctrine. No así el sham. Hay quien opina que aquí está la doctrina de la simulación. Yo creo que la reforma fiscal para 2022 nos dejó claro que no, porque lo incorporaron en el 42B, el tema de la simulación en el contexto de partes relacionadas. Ahora, lo israelí lo vemos reflejado en este órgano colegiado previsto en la regla 2.50 de la resolución miscelánea fiscal para 2025, en el que podrán observar que tenemos 5 neutrales e imparciales funcionarios del SAT de un lado y otros 3, igualmente imparciales y neutrales funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que tendrán que decir el sí para que se pueda activar este mecanismo. Como el mecanismo les ha gustado a la autoridad, aunque el comité no ha sesionado, pero hacen imputaciones sin necesidad de este procedimiento, pues estamos como en la Biblia, ¿no? En la reforma 2022 se multiplicaron los panes o los peces, y entonces ya no solo tenemos la razón de negocios del artículo 5A, sino todo esto que presentamos en una gráfica de esferas por motivos de claridad, y que se trata en el capítulo 6 o último del libro, que es como condicionante de fusiones y decisiones en el artículo 14b del párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, como nuevo supuesto imputación de créditos respaldados en el 11 fracción quinta del impuesto a la renta, también como condicionante de reestructuras corporativas en el 24 tercer párrafo del impuesto a la renta, y también para capitalización delgada. Por razones de tiempo y en respeto de la petición del doctor Pérez de Ayala, aquí concluiríamos los comentarios de mi parte, no sin antes extender mi enorme agradecimiento a la editorial Tirano Blanche, al señor doctor Miguel Pérez de Ayala, al doctor Albertico Guinto, al doctor Alberto Rubalcaba, al doctor José Mora Ocaranza y al doctor Oscar Álvarez del Toro. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, y muchas felicidades por esta obra, ahora publicada por la extraordinaria editorial Tirán Blanche. Muchas gracias por tus esfuerzos para abonar a la cultura del derecho tributario, por toda tu aportación y trabajo constante en la Comisión de Derecho Tributario del Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Todos los éxitos en esta próxima tercera edición del Diplomado de Derecho Fiscal y Empresarial que se organiza con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Quiero agradecer también y un abrazo hasta Madrid al doctor Miguel Pérez Ayala Becerril, un abrazo hasta donde fue alguna vez la región más transparente, al doctor Albertico Guinto Sierra, también a mi amigo Pepe Mora, al doctor Oscar Álvarez del Toro, y nuevamente mi felicitación y reconocimiento para ti, doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez, que siga esa inquietud y esa intensidad teórica y práctica a la que he hecho referencia
tu querido y respetable socio y amigo Óscar Álvarez del Toro. Abrazo fuerte, Gustavo, y que sigan los éxitos. Gracias. Por parte de Tirán, pues agradecemos la confianza, doctor, por considerar publicar con nosotros. Ofrecemos una disculpa por la demora y rápidamente, para no robar más tiempo, pues de parte en la presentación que se está transmitiendo a través de YouTube, pues le mandan muchas felicidades, dicen que es una excelente obra, envían saludos también, dice a buen amigo Albertico y felicidades al doctor Amezcua por excelente obra. La razón de negocios es GM Ocarrillo, y nos comenta también Mario H. Que si se les puede hacer llegar el material, pues ya me coordinaré con Iber para que nos lo comparta, doctor, por favor. Y May de Landeros dice, excelente obra, no se la pierdan. Entonces, muy recomendable, les invitamos, la pueden adquirir a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias. Pronto, Un placer, felicidades. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Dos. Gracias. Gracias, Gracias, hasta doctor. luego. Gracias, Albertico. Gracias, Pepe. Hasta luego. Beto. Abrazo. Abrazo.